Ayer mientras caminaba, conocí un amigo que le pedía a Dios que le devuelva lo que ha perdido. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Todos Somos Iguales. Hoy estaremos hablando sobre las diferentes barreras hacia las personas con discapacidad en nuestra ciudad. Tocaremos el tema de accesibilidad. En el sector salud, ¿qué barreras hay hacia las personas con discapacidad? De la misma manera que en el sector de educación. Estaremos contando con un videoclip donde hablaremos de música y discapacidad. Todo esto después de la pausa. Ya volvemos. Ayer mientras caminaba, conocí un amigo que le pedía a Dios que le devuelva lo que... Ayer mientras caminaba, conocí un amigo que le pedía a Dios que le devuelva lo que ha... Bien, ya estamos de retorno. Vamos a hablar sobre los gobiernos locales. En este caso, las municipalidades, ¿qué tipo de trabajo vienen realizando a favor de las personas con discapacidad cuando hablamos de las barreras urbanísticas, de las barreras arquitectónicas y el tema de transporte? ¿No? Es tan difícil porque lamentablemente pues estas construcciones ya tienen años y en aquel momento que fueron construidas no tomaron en cuenta esta situación, ¿no?, de las personas con discapacidad y poder dejarles las rampas con la medida correcta y de igual manera en el tema de transporte ordenar un poco los paraderos, ¿no?, y poder darle todos estos servicios a las personas con discapacidad. Acá los dejamos con un videíto sobre las barreras que acabo de mencionarles. Adelante con el video. Las barreras físicas en los municipios se han clasificado en 3 grupos: barreras urbanísticas en calles y espacios públicos, barreras arquitectónicas en el acceso o en el interior de edificios, barreras a la movilidad en las diferentes formas de transporte por la ciudad. Y aunque tradicionalmente no se han considerado barreras físicas, también lo son barreras que impiden la comunicación y la comprensión de los espacios públicos y de los servicios. Sin embargo, es necesario superar este planteamiento porque es limitado a la nueva concepción de la accesibilidad universal, entendida como una condición imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades mediante un diseño para todos. Para conseguirlo, es necesario concebir sin barreras todo lo que se crea y diseña nuevo y adaptar progresivamente lo que ya se ha realizado sin barreras. Se debe adecuar no solo en el entorno, sino equipamientos, estructuras y condiciones administrativas y legales a las necesidades de toda la población. Bien, ya estamos de regreso. Como acabamos de ver el video, está claramente lo que son las barreras urbanísticas, las barreras arquitectónicas y el tema de transporte, entre otras barreras, como por ejemplo la barrera de discriminación. Qué lamentable. Ahí no podemos hacer nada. Eso va a depender de cada uno de nosotros, de querer a nuestro prójimo. Recuerden que nadie está libre de una discapacidad. En el caso de las personas que han nacido con la discapacidad, hay que seguir adelante, hay fisioterapias y una serie de cosas para poder hacer y mejorar. Pero en el caso de que nosotros, las personas que decimos que somos perfectas, que no tenemos ningún tipo de discapacidad, ¿no?, estamos viajando al trabajo o estamos yendo a hacer una compra y nos caemos. Y lamentable, empezamos con una discapacidad física, nos rompimos la pierna. ¿Qué hacemos en ese momento? Entonces nadie está libre de una discapacidad, ni física ni mental, porque el accidente podría ser tan grave que de repente
ya no podemos tener nuestra movilidad de todo nuestro cuerpo y hasta estaremos pues entubados y sabe Dios por cuánto tiempo. Por eso es importante saber que a la discapacidad no estamos libre nadie. Bien, vamos a hablar ahora sobre el tema de lo que es la discapacidad en el tema de salud. Si bien es cierto, las personas con discapacidad no tienen un seguro de salud y los que tienen, lamentablemente, no son atendidos en un 100%. ¿Qué quiere decir? Que si ellos necesitan una fisioterapia, necesitan una prótesis, necesitan una operación o necesitan viajar, el seguro no les cubre. Tienen que hacerlo sus familiares. Por ese lado, lamentablemente, el Estado tiene que preocuparse un poquito más en darle el 100% de lo que es salud. Acá, el pago directo en el punto de entrada a la atención es una de las principales barreras para acceder a la salud. En las Américas, el 3 de cada 10 personas no tienen acceso a la salud por razones financieras. El 30% de lo que un país de la región gasta en salud sale del bolsillo de las familias. Este gasto influye a la hora de buscar atención y podría tornarse catastrófico para las familias. Eliminar los copagos y aumentar el financiamiento público en salud es un camino para superar la barrera de acceso a la atención. Salud universal, salud para todos. Ahora vamos a tocar lo que es en el sector de educación. Hablamos que tenemos colegios inclusivos, pero inclusivos ¿en qué aspecto? Solamente es inclusivo porque el alumno, ¿no? El niño o el joven con discapacidad va y se matricula al colegio. Eso no es la educación inclusiva que se tiene que dar. Cuando llamamos una educación inclusiva es porque los docentes en cualquiera de los niveles de lo que es educación tienen que estar preparados, ¿no? Tenemos que manejar el lenguaje adecuado para poder comunicarnos con ellos en las diferentes discapacidades que estos alumnos o estudiantes presenten. Si es un estudiante con ceguera, el docente tendría que manejar el lenguaje braille, pero lamentablemente no tenemos docentes que manejen el lenguaje braille. Si es una persona con discapacidad, es sordo, es mudo, tendríamos que utilizar el lenguaje de señas, pero tampoco tenemos los docentes preparados en el lenguaje de señas. Entonces, lamentablemente, vuelvo a decirlo, el gobierno tiene que preocuparse. Llamemos una educación inclusiva, pero preparémonos, preparen a nuestros docentes, que finalmente ellos son los que van a impartir los conocimientos. Entonces, tengamos en cuenta eso, señores del gobierno. Para llamar una educación inclusiva debemos estar preparados a todo nivel. Bien, los dejo con un pequeño video. Continuamos en Central de Informaciones con un dato realmente que es alarmante, señores. Le doy este dato para que saquen ustedes sus propias conclusiones. En el país hay 756.999 personas con discapacidad en edad escolar. De ese total de personas, ¿cuántos creen que están matriculados? Solo el 12%. Solo el 12% de las personas con discapacidad en edad escolar están matriculados. La pregunta es, ¿qué pasa con el 88% de esos jóvenes? ¿Qué pasa con el 88% de esos niños? Lo que nos dice esta cifra es que de cada 10 jóvenes o chicos escolares con discapacidad, solo uno está estudiando o está matriculado en un instituto educativo. Para hablar de esta realidad estamos con Carlos Herrera, comisionado del Programa de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a quien le agradecemos por acompañarnos esta tarde. Carlos, y realmente yo acabo de ver las cifras y es penoso lo que está haciendo esta sociedad con las personas con discapacidad. Les estamos prohibiendo y limitando la educación. Buenas tardes. Gracias por el espacio. En la Defensoría del Pueblo realmente estamos
estamos preocupados porque esa es la tercera supervisión que nosotros realizamos con relación a la educación inclusiva. Y realmente de 2007 al 2011 no había mucha, modificación a las políticas públicas para poder atender a las personas con discapacidad. Y del 2011 al 2019 tampoco se ha avanzado significativamente, ¿no? Es cierto, la población con discapacidad actualmente es invisible en las políticas públicas, ¿no? No hay una data que responda a la realidad. Carlos, y esto es, y yo te lo preguntaba en el corte, esto me dices, no es solamente en los colegios privados, porque uno diría, bueno, ya, el privado no quiere invertir más porque es un costo adicional, entonces no tienen acceso, pero bueno, ya, que estos muchachos o muchachas vayan a las escuelas públicas, donde deberían tener todos los accesos permitidos, pero me dices que esto es tanto público como privado. Sí, el 19% de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, atiende a personas con discapacidad. O sea, el resto no tiene personas con discapacidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de instituciones educativas que podrían adaptarse para poder atender a esta población que nosotros reconocemos como una brecha. ¿Cuáles son las principales, digamos, excusas que dan para rechazar? Porque yo me imagino va un padre con su hijo, quizá por algún problema, o hija en silla de ruedas. Ya de por sí los accesos son complicados, porque vemos en la práctica que muchos centros educativos no tienen accesos para personas con discapacidad. Sí, las personas con discapacidad y con otras necesidades educativas no asociadas a discapacidad encuentran diversas barreras en los colegios para poder matricularse, ¿no? Uno de ellos, como bien señala, es el acceso al entorno físico, la infraestructura en sí. La infraestructura, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿no? Hemos visto también que se niega vacantes por la condición de discapacidad. Actualmente tenemos muchos casos que se han presentado en la Defensoría del Pueblo con relación a los estudiantes que presentan TEA, ¿no? Que es el trastorno del espectro autista. Okay. Hay muchos docentes que señalan que no están capacitados, no se sienten preparados para atender a esta población. Pero encontramos también que el Ministerio de Educación no ha resuelto este problema, ¿no? Lleva muchos años con un plan de capacitación que no es acorde para la realidad de ellos, ¿no? Es decir, Carlos, esto parte desde lo más arriba del sistema educativo, es decir, no tenemos formación o no nos estamos preocupando por formar a nuestros docentes en estas áreas, en estos aspectos. Así es, sí. Un problema, como decíamos, es el acceso al sistema, ¿no? Esta brecha. El otro problema lo encontramos cuando ya la población se encuentra dentro del sistema educativo y vemos ahí que ocurren situaciones como discriminación, ¿no? Como bullying, como falta de preparación de docentes o de falta de apoyo de especialistas que pueden también acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como les había mencionado, tenemos un videoclip donde habla de música y discapacidad. Antes de presentarles con nosotros, será hasta la próxima edición del programa Todos Somos Iguales. Gracias y los esperamos en la próxima edición de nuestro programa. Adelante con el video. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Hey. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: óyelo. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás.
caminaba, conocí un amigo que le pedía a Dios que le devuelva